Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a explicar un tema de mucha importancia. En este caso vamos a estar hablando sobre las empresas. Bien, vamos a definir qué son las empresas. Cuando hablamos o nos referimos al concepto de empresa, hacemos referencia a una organización o institución la cual está conformada por recursos. Estos recursos son principalmente los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos materiales, los recursos tecnológicos y en esta también se pueden incluir los recursos particulares que se dedican, ¿verdad?, a la producción o a la prestación de bienes o servicios. Cuando nos referimos a bienes, no son más que objetos o mercancías de índole tangible. Y los servicios son aquellas actividades que se llevan a cabo por una empresa o una persona y son de carácter intangible. Estos son demandados por los consumidores a través de una actividad económica, teniendo de esta forma un rédito económico, es decir, una ganancia. Entonces, resumidamente, ¿verdad? La empresa está constituida por estos factores, principalmente por recursos. Porque si la empresa no tiene recursos, ¿cómo va a operar? Necesita de todos estos recursos para que pueda operar. Si le falta aunque sea un recurso, simple y sencillamente, no puede llevar a cabo su actividad operativa. Podemos también ver pues que toda empresa, una vez ya tenga sus recursos, va a realizar una actividad ofreciendo un bien o un servicio. Pero de gratis no va a ser, porque a través de toda esa inversión que ha hecho de recursos, entonces va a recibir una remuneración económica, que es a lo que buscan la mayoría de empresas. Entonces, para el correcto desempeño de la producción, estas se basan ¿en qué? En planificaciones previamente definidas, estrategias determinadas por un equipo de trabajo. A menudo la creación o formación de empresas responde a la necesidad de cubrir un servicio o una necesidad de un entorno determinado, mediante el cual existe la posibilidad de salir beneficiado. El éxito de una empresa requerirá de objetivos claros y bien definidos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si la empresa que se haya instituido, que se haya conformado, no tiene objetivos claros, no va a saber hacia qué rumbo va a ir. Entonces las empresas no pueden estar haciendo las cosas empíricamente a lo que salga, no, sino que desde un inicio tienen que saber cuál es su rumbo, hacia dónde quieren ir, hacia dónde quieren llegar. Pero para ello entonces tienen que establecer objetivos. Por otra parte, estas empresas pues es importante que definan políticas, reglamentos, según los cuales, ¿verdad?, se van a manejar. Sin embargo, más allá de las reglamentaciones que decidan eh, en forma interna, deberán regirse ante todo eh, de las leyes de su país. Bien, ahora vamos a ver la clasificación de las empresas. Las empresas se clasifican por su finalidad, por su sector de actividad, por su tamaño, por su ámbito territorial y por la naturaleza de su capital. Con relación a su finalidad, estas se clasifican en con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro.
Las empresas con ánimos de lucro se constituyen o se crean o se forman con el propósito de ¿qué? De ganar o generar un ingreso económico, de ganar dinero. A eso se refiere el lucro. Una empresa lucrativa busca generar un beneficio económico. Eh, con relación a las entidades sin ánimos de lucro, estas se crean con el afán, ¿verdad? Más que nada de una ayuda social a una determinada comunidad, a una determinada población. Es decir, estas se crean con el simple hecho de aportar a la sociedad, de ayudar a la sociedad ante alguna determinada necesidad. Pero se preguntarán entonces, ¿cómo generan ingresos estas personas o estas empresas para poder ayudar a la sociedad? Simple y sencillamente a través de aportaciones. Ya sea aportaciones que les da el Estado o les dan otras instituciones o empresas que se solidarizan de estas para que éstas puedan seguir realizando su obra benéfica en la sociedad. Bien, veamos ahora por su actividad. Y este punto es muy importante que distingamos cuál es el sector de actividad de las empresas. Estos son el sector primario, el sector secundario, el sector terciario y algo que está pues actualmente y que se deriva del sector terciario ha sido el sector cuaternario. Bien, cuando nos referimos al sector primario, hacemos énfasis principalmente aquellas empresas que se dedican a la explotación de recursos naturales. Es decir, que se dedican ya sea a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a la extracción de materias primas, de algún tipo de mineral. Entonces, en este sector primario no existe ningún tipo de transformación, es decir, se extrae el recurso en su estado natural, sin pasar por ningún tipo de transformación por el momento. Entonces, eso es la función del sector primario. Entonces, cuando hablamos del sector secundario, aquí agrupa aquellas empresas que se dedican ya sea a transformar las materias primas. ¿Qué queremos decir con esto? Entonces, si vimos en el sector primario que se obtiene el recurso en su estado natural, tal y como es, ¿verdad? Por ejemplo, en el sector primario pudimos extraer madera naturalmente, pero en el sector secundario esta madera se va a transformar, pasa por un proceso de transformación, ya sea, ¿verdad?, para elaborar muebles, ya sea para la confección de hojas, o supongamos que en el sector primario, ¿verdad?, como mencionamos, que incumbe lo que es la agricultura, se extrajo o se cultivó la piña en su estado natural, pero al pasar en el sector secundario, entonces esta se transforma, llámese en jugos, en bebidas o algún otro derivado, alguna mermelada o algo. Entonces, en el sector secundario, ¿qué queremos decir? Que ya hay una transformación. Bien, cuando referimos al sector terciario, esta agrupa empresas que realizan actividades que prestan servicios. Entonces, en el sector terciario es conocido como el sector servicio. Todo lo que tenga que ver con el transporte, con actividades hospitalarias, con hoteles, cualquier tipo de servicio, actividades de ocio, en fin. Entonces vamos al sector cuaternario, que como bien mencionaba,
este sector antes se incluía dentro del sector terciario, pero como los tiempos van cambiando, las cosas han ido evolucionando y este sector ha crecido mucho, sobre todo en cuestiones de tecnología e innovación, pues se ha visto en la necesidad de desprenderse. Entonces, eh, este sector, ¿verdad? Incumbe más que nada aquellos servicios altamente intelectuales, por llamarlos así, como pueden ser investigaciones de desarrollo, investigaciones innovadoras, software o programas, internet, telecomunicaciones, todos aquellos aspectos de innovación o tecnología están dentro de este sector cuaternario. Bien, ahora vamos a ver la empresa, la clasificación de las empresas por su tamaño. Estas son grandes, medianas, pequeñas y microempresas. ¿Qué caracteriza a cada una de estas empresas? Simple y sencillamente, de acuerdo a su tamaño, la cantidad de colaboradores que éstas tengan. Así de sencillo, la cantidad de colaboradores que éstas tengan. Bien, vamos a explicar de abajo hacia arriba. Las microempresas son aquellas que poseen de 10 o menos trabajadores, es decir, en un rango de un trabajador a 10 trabajadores. Si está en ese rango, se considera entonces como microempresas. Las pequeñas empresas son aquellas que van entre 11 a 49 trabajadores. Las medianas empresas son aquellas que cuentan con un número de trabajadores entre 50 hasta 249 colaboradores. Y aquellas grandes empresas están conformadas por 250 colaboradores o más. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos distinguir las empresas por su tamaño. Bien, ahora vamos a ver por su ámbito territorial. Estas son locales, provinciales, regionales, nacionales y multinacionales. Bien, vamos a ver las empresas locales. Son aquellas que operan en un pueblo, una ciudad o un municipio. Entonces, sencillo, por ejemplo, cuando hablamos de una empresa local, como bien se mencionó, es aquella empresa que trabaja solamente en una pequeña población, en una pequeña comunidad. Por ejemplo, las tienditas, los chinitos, ¿sí? Los mini super, que operan solamente, ¿verdad? Allí, localmente. Cuando hablamos de por su ámbito territorial, en el aspecto provincial, son aquellas que operan en el ámbito geográfico de una provincia. Óigase bien, solamente una provincia. Entonces, es decir, que esa empresa solamente está en X provincia. Por ejemplo, esa empresa solamente opera en Veraguas, no opera en ninguna otra provincia más. O opera ya sea en Coclé, pero no opera en ninguna otra provincia más. Es decir, está en una sola provincia. Cuando hablamos de regional, aquí nos referimos a aquellas empresas que involucran ya, en este caso, varias provincias, es decir, que están en una región. Como por ejemplo, está en la región central de la República de Panamá, llámese, opera en Veraguas, opera en Herrera, opera en Los Santos y opera en Coclé, por mencionar alguna. Entonces, opera en esa región del país. O opera en la región, qué sé yo, oriental o occidental del país, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere una región que opera en varias provincias, no en todas, en varias provincias. Porque entonces aquí vemos ahora la parte nacional. Aquí entonces sí operan en
todo el territorio nacional o en casi todo el territorio nacional del país. ¿Sí? Es decir, esas empresas que están ubicadas a nivel nacional. Vamos a mencionar un ejemplo. Por decir algo, el Super 99. El Super 99 está ubicado en cada una de las provincias del país. O el Super Extra. O qué sé yo. O llamemos también las estaciones Terpel, que están a nivel nacional. Bien, y ahora las multinacionales, cuando sus actividades se extienden a varios países y el destino de sus recursos pueden ser de cualquier país. Entonces, aquellas multinacionales, pues aquellas que operan, ya sea aquí en Panamá u en otros países del extranjero. Por decir algo, ¿no? Que son evidentes, estas franquicias como son McDonald's, como son KFC, como son Domino's, son empresas multinacionales. Hay muchas otras más, pero por mencionar algunas. Ahora vamos a ver las empresas por su naturaleza de capital. Estas pueden ser públicas, privadas y mixtas. Las empresas públicas pertenecen al Estado, como pueden ser, por mencionar algunas, el IDAN, podemos mencionar aquí el Ministerio Público. Esas son entidades públicas, ¿sí? Que pertenecen al Estado. Con relación a las privadas, hace referencia a que sus aportaciones de recursos, como los antes mencionados en un inicio, son aportados por personas, ¿verdad?, particulares. Es decir, es de carácter privado. Aquí no tiene ninguna intervención para nada el gobierno o el Estado. Y las mixtas, en el cual el aporte, ¿verdad?, lo da tanto la empresa pública como la empresa privada. Entonces, de esta forma, muy sencillita, se clasifican entonces las empresas. Bien, ahora vamos a ver las empresas según su actividad. Estas pueden ser industriales, comerciales y de servicios. Las empresas industriales son aquellas en donde la actividad es la producción de bienes por medio de la transformación o extracción de las materias primas. Entonces, como pueden observar allí, estas se pueden clasificar en extractivas o manufactureras. Las extractivas son aquellas que se dedican a la extracción de recursos naturales, sean renovables o no. Y las manufactureras son las que transforman la materia prima en productos terminados. Estas pues pueden ser empresas que producen algún producto al consumidor final y empresas que producen bienes, llámense así, de producción. En cuanto a las comerciales, estas se clasifican en mayoristas y minoristas. Las mayoristas son aquellas que realizan ventas a otras empresas en grandes volúmenes. Y estas pueden ser ya sea al menudeo o al detalle, ¿sí? Pero en sí se enfoca principalmente en vender en grandes cantidades para que entonces pase por ese proceso en el cual exista un intermediario, para que ese intermediario se lo haga llegar entonces al consumidor final. Y las minoristas o detallistas venden productos en pequeñas cantidades al consumidor final. Por ejemplo, los supermercados, las tiendas venden productos en pequeñas cantidades hasta llegar al consumidor
final. Y las empresas de servicio que brindan algún servicio pues a la comunidad, que pueden ser con ánimo de lucro o no, de eso depende, ¿verdad? De la razón de ser de eh, de la empresa. Entonces estos pueden ser servicios públicos, ya sea de agua, de electricidad, de comunicaciones, ya sea servicios privados, como por ejemplo los contables, los abogados. Podemos ver también lo que es transporte, el turismo, las instituciones financieras o bancarias, la educación, la salud, seguros. Todo eso tiene que ver con la parte de servicios. Bien, ahora vamos a los recursos empresariales, que son los recursos que mencionamos en un inicio en la explicación, pero ahora vamos a verlo a más detalle. Estos recursos empresariales, como se mencionaron, son los recursos materiales, humanos, financieros, tecnológicos, y también están los recursos administrativos. Cuando hablamos de recursos materiales, son los recursos que se utilizan en la empresa para procesar o transformar, ¿verdad? Lo que es la materia prima o el servicio que se vaya a impartir. Estos están integrados, ¿por qué? Por las instalaciones y las materias primas. Entonces, dentro del recurso material están las instalaciones, que son ¿qué? El edificio, pues, hace referencia a lo que es la infraestructura física, las maquinarias, los equipos o herramientas cuya finalidad es ayudar a la actividad productiva. En correlación a lo que es las materias primas, son aquellas materias que se transforman en producto, en un producto final. Entonces las materias primas son, por llamarlo así, los insumos principales que se necesitan o que necesita la empresa para llevar a cabo su actividad operativa. También existen pues otros recursos materiales dentro de la empresa cuya finalidad no es la de ayudar a la actividad productiva ni transformar parte del proceso de producción, pero que complementan al resto de los elementos materiales, como lo son, por decir así, los muebles, los enseres, escritorios, en fin, toda la parte, ¿verdad?, material que se necesita para llevar a cabo la actividad operativa de la empresa. Bien, ahora vamos a ver lo que es el recurso humano. Este está compuesto ¿por qué? ¿O por quién? Por las personas. Aquellas personas que ofrecen o brindan sus conocimientos, sus capacidades, sus competencias, sus habilidades, sus dotes, y lo ponen al servicio de la empresa. Los recursos humanos es lo más importante que puede tener cualquier institución, cualquier empresa. Es el recurso más importante. ¿Por qué? Porque del recurso humano va a depender que los demás recursos funcionen. Si no hay recurso humano, pues simple y sencillamente la empresa no puede operar como es. Porque independientemente que hoy en día exista la inteligencia artificial, las innovaciones tecnológicas, siempre se va a necesitar de las personas.
Entonces, eh, es por esto, ¿verdad?, que el recurso humano se considera el recurso más importante que puede tener cualquier empresa. Entonces, el perfil profesional va a identificar y comunicar en qué consiste el trabajo de cada uno y qué se espera de un trabajador dentro de la organización. Entonces, el recurso humano se va a clasificar dependiendo de la formación o de la especialidad de cada persona. Asimismo, entonces, dicha persona se va a reubicar para realizar una determinada función que va a permitir que se logren o se contribuya a lograr el objetivo que se tiene en la empresa. Por ejemplo, el contador no va a realizar trabajo de mercadotecnia. El contador va a llevar simple y sencillamente, porque es su especialidad, toda la actividad contable en estados financieros que maneja la empresa. Por ejemplo, el, el mercadólogo o el especialista en marketing no va a realizar las funciones de un especialista en recursos humanos, que tiene que ver con el reclutamiento, con la selección de personal, con el proceso de capacitación. La función del especialista de marketing es todo lo que tiene que ver con estrategia de mercadeo, estudio de mercado, eh, eh, qué sé yo, podemos mencionar ventas. Entonces, cada eh, recurso humano, cada personal se va a dedicar a una función dependiendo de la especialidad para la cual se ha formado. Entonces, en conjunto, se va a permitir de una u otra forma alcanzar los objetivos de la empresa. Bien, ahora vamos a ver los recursos financieros. Son aquellos recursos monetarios necesarios tanto para poner en marcha una empresa o para poder responder a los gastos que conlleva la realización de la actividad empresarial. Bien, estos recursos, ¿verdad?, se clasifican en propios o recursos ajenos. Los recursos propios son recursos que se obtiene o que obtiene la empresa de sus propietarios, de la aportación de socios, de la aportación del propio dueño, o bien de los beneficios retenidos por la empresa procedentes de ejercicios anteriores. Es decir, que ese recurso proviene de las ganancias que ha generado la empresa durante un determinado periodo. Entonces la empresa cuenta con una ganancia que puede utilizar o extraer para realizar algún tipo de inversión, algún tipo de pago, etc. Pero si no es el caso, entonces se recurre a los recursos financieros ajenos. Es decir, que se obtienen estos recursos por ayuda de terceras personas o terceras empresas. Por ejemplo, las entidades financieras, los bancos, en la cual se solicita algún tipo de préstamo. Entonces, por esta razón se consideran ajenos. Con relación a los recursos tecnológicos, estos no son más que el conjunto de técnicas, procesos, procedimientos, métodos y sistemas que son utilizados por las empresas en las diferentes actividades relacionadas con la producción de bienes o servicios.
La tecnología se refiere al conocimiento acerca de la forma de llevar a cabo o ejecutar determinadas tareas o actividades. Entonces, sin lugar a duda, la tecnología hoy día se ha vuelto una herramienta fundamental para cualquier empresa. Si la empresa no se adapta a los cambios o las innovaciones tecnológicas, está propensa simple y sencillamente al fracaso. Todas las empresas tienen que adaptarse a los cambios del entorno, y dentro de estos cambios que se dan de una forma abrupta, de una forma muy rápida, está la tecnología. Entonces, la empresa tiene que de una u otra forma tratar de ir actualizándose, ir innovando, ir incorporando dentro de sus funciones la tecnología, porque de esta forma la empresa puede trabajar de una forma más eficiente y le da una ventaja competitiva. ¿Qué quiere decir esto de ventaja competitiva? Que su posición dentro del mercado va a ser ventajosa en comparación a la de su competencia. Pero si su competencia está implementando mejor tecnología y está haciendo mejor provecho de esta, entonces nuestra empresa va a ir en decadencia. Por ende es importante el recurso tecnológico hoy en día. Ahora vamos a ver los recursos administrativos, que son, llamémoslo así, las competencias que debe manejar todo administrador de empresa. Estos recursos administrativos están conformados por lo que es la planeación, la organización, la dirección y el control. Y esto es un punto en el cual todo administrador tiene que manejar: planeación, organización, dirección y control. Entonces vamos a ver qué es la planeación. La planeación se basa en la fijación de un estado futuro, es decir, hacia dónde yo quiero ir. Por eso se establece como primer elemento planear. Yo tengo que planear, tengo que planificar, establecer objetivos desde un inicio, hacia dónde yo quiero ir, qué quiero en un futuro. Entonces, esa es la función de la planeación: mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, planificar objetivos, planificar estrategias. Entonces, es por esta razón que la planeación se dice que es mirar hacia adelante, porque es mirar o tener una perspectiva futurística, una perspectiva hacia dónde quiero encaminarme, hacia dónde quiero ir. Ahora, algunos aspectos, escúchese bien, algunos aspectos de la planeación son la misión, la visión, los objetivos, las estrategias, las políticas y el presupuesto. Estos son algunos aspectos de la planeación. Ahora bien, vamos a ver la organización. Para alcanzar los objetivos que se planearon, se debe crear y desarrollar una estructura formal que facilite la coordinación e integración de los recursos de la empresa. ¿A qué hacemos referencia a la organización? Entonces, a que toda empresa debe contar con una estructura
jerárquica. Es decir, debe contar con un orden de mando en el cual existan jefes o gerentes, subgerentes, secretarios, jefes de departamentos, subalternos. Esta es una de las características de la organización. Es decir, tiene que haber un orden. Si no hay orden, no hay organización, entonces cada uno va a estar haciendo lo que le venga en gana y así no pueden trabajar las empresas. Las empresas trabajan organizadamente. Por esto, algunos aspectos de la organización son la jerarquía, la departamentalización, la división de trabajo, la especialización, la unidad de mando, la coordinación, la descripción de funciones y la comunicación. Esto, vuelvo y repito, son algunos aspectos de la organización. Seguidamente está la dirección. Esta función está relacionada con la forma en que los objetivos de la empresa van a ser alcanzados mediante la ejecución de actividades. Es decir, vamos a recapitular el orden. Ya tengo dentro de mi empresa todo planeado, mis objetivos, mis estrategias, etc. Ya tengo mi empresa debidamente estructurada, debidamente organizada por orden de mando, por departamentos, por funciones, etc. Ya una vez tengo estos dos elementos, entonces entro a la dirección. ¿Y en qué se basa la dirección? En ejecutar lo que se ha planificado y organizado. Es por esta razón que los elementos o los aspectos, mejor dicho, los aspectos de la planificación entra lo que es el liderazgo, la motivación y la supervisión. Y por último, entonces, entramos a lo que es el control. El control busca asegurar que las actividades desarrolladas en la empresa estén de acuerdo con los planes trazados y que los resultados que se vayan obteniendo estén de acuerdo con los proyectados. Es decir, que si yo planifiqué desde el inicio, como bien mencionamos en la planeación, X objetivo, ¿qué me va a permitir el control? El control me va a permitir evaluar, cotejar o verificar que lo que yo planeé se esté llevando a cabo tal y cual como se estableció. Pero la planeación también me permite ver que si las cosas no se están llevando a cabo como se planearon. Entonces, a través de ese proceso en el cual yo verifico, yo cotejo, yo evalúo, puedo identificar que las cosas se están desviando. Entonces, ¿qué me permite el control? Hacer una correctiva de esa desviación para entonces encaminar ese objetivo hacia donde tiene que ir y hacia donde se había planificado en un inicio. Por eso los aspectos del control son la evaluación y la corrección de errores. Entonces, de manera muy sencilla, hemos visto cada uno de estos puntos que son de suma importancia y que conforman lo que es la empresa, y que para todo administrador o funcionario empresarial debe conocer, porque al final la empresa establece objetivos y cada uno de nosotros que vayamos a formar parte de una entidad empresarial debemos contribuir a esos
objetivos, pero para ello debemos dominar muy bien cada uno de estos puntos.